El 24 de octubre de 1804, mientras Napoleón Bonaparte se preparaba para su coronación como emperador en Notre Dame y Europa se sumía en una nueva era de conflictos, en la tranquila ciudad universitaria de Wittenberg nacía un niño destinado a revolucionar la comprensión humana del electromagnetismo. Wilhelm Eduard Weber llegó al mundo en Schlossstraße, en el corazón de Sajonia, como el séptimo hijo de una familia académica que enfrentaba tanto la promesa del conocimiento como las tragedias cotidianas de la alta mortalidad infantil de principios del siglo XIX. Su padre, Michael Weber, era profesor de teología en la prestigiosa Universidad de Wittenberg, la misma institución donde Martín Lutero había iniciado la Reforma Protestante 3 siglos antes. Michael representaba la tradición académica alemana en su forma más pura, un erudito dedicado que combinaba la rigurosa investigación teológica con una curiosidad intelectual que se extendía más allá de los límites de su disciplina. Su posición en la universidad no solo proporcionaba estatus social a la familia, sino también acceso a una comunidad intelectual vibrante que incluía a algunos de los pensadores más innovadores de la época. Wilhelmina Friederika Weber, nacida Lippold, enfrentaba la monumental tarea de criar a 13 hijos en una época cuando la supervivencia infantil era incierta en el mejor de los casos. La mortalidad infantil en los estados alemanes alcanzaba niveles devastadores, con aproximadamente la mitad de los niños muriendo antes de cumplir los 5 años. De los 13 hijos Weber, solo 5 sobrevivirían hasta la edad adulta. Ernst Heinrich, nacido en 1795, Wilhelm Eduard, Eduard Friedrich, nacido en 1806, y 2 hermanas cuyas contribuciones a la historia familiar, aunque menos documentadas, fueron igualmente significativas en el desarrollo del ambiente intelectual del hogar. La familia Weber no vivía en una residencia propia, sino que ocupaba habitaciones en la casa del profesor Christian August Langguth, una práctica común entre los académicos de recursos limitados. Esta disposición habitacional, lejos de ser una simple conveniencia económica, se convertiría en el catalizador de uno de los desarrollos más extraordinarios en la historia de la ciencia familiar. La casa de Langguth albergaba un huésped permanente cuya presencia alteraría fundamentalmente el curso de las vidas de los hermanos Weber, Ernst Florenz Friedrich Chladni, quien ya había establecido su reputación como el fundador de la acústica moderna. Chladni, conocido en toda Europa por sus revolucionarios experimentos con las vibraciones sonoras y sus famosas figuras de Chladni, patrones formados por arena sobre placas metálicas vibrantes, se convirtió en una figura paterna científica para los jóvenes Weber. Su presencia constante en el hogar familiar transformó la casa de Langguth en un laboratorio informal donde la ciencia no era simplemente una disciplina académica abstracta, sino una aventura diaria de descubrimiento y experimentación. Wilhelm, desde sus primeros años, mostró signos de una personalidad que combinaba la curiosidad intelectual insaciable con una meticulosidad casi obsesiva. A diferencia de muchos niños que muestran interés pasajero por los fenómenos naturales, Wilhelm desarrolló una capacidad extraordinaria para la observación sistemática y el análisis detallado. Sus hermanos Ernst Heinrich y Eduard Friedrich compartían esta inclinación científica, pero cada uno mostraba características distintivas que los llevarían por caminos especializados dentro del vasto reino del conocimiento científico. Los experimentos caseros dirigidos por Chladni se convirtieron en una tradición familiar que moldeó profundamente la metodología científica de los hermanos Weber. Chladni había desarrollado técnicas innovadoras para visualizar las vibraciones sonoras, esparciendo arena fina sobre placas metálicas y haciéndolas vibrar
con un arco de violín. Las figuras geométricas resultantes, ahora conocidas como figuras de Chladni, revelaban los patrones nodales de las vibraciones, proporcionando una representación visual tangible de fenómenos sonoros invisibles. Wilhelm, incluso a los 6 o 7 años, mostraba una fascinación particular por la precisión matemática subyacente en estos patrones. Mientras sus hermanos se deleitaban con la belleza visual de las figuras de arena, Wilhelm comenzaba a formular preguntas sobre las relaciones cuantitativas entre la frecuencia de vibración, las dimensiones de las placas y los patrones resultantes. Esta tendencia hacia la cuantificación y la medición precisa se convertiría en una característica definitoria de su carrera científica posterior. El ambiente intelectual del hogar Weber-Langguth era extraordinariamente rico y estimulante. Las conversaciones vespertinas incluían discusiones sobre los últimos desarrollos en filosofía natural, matemáticas y teología. Michael Weber, aunque teólogo de profesión, poseía conocimientos considerables en matemáticas y filosofía natural, influencias que se reflejaban en su enfoque riguroso hacia la educación de sus hijos. Creía firmemente que la comprensión de los principios matemáticos era esencial para cualquier búsqueda intelectual seria, una filosofía que influiría profundamente en la formación científica de Wilhelm. La personalidad emergente de Wilhelm durante estos años formativos mostraba características que persistirían durante toda su vida. Una modestia natural combinada con una determinación férrea, una generosidad genuina hacia otros combinada con estándares extremadamente exigentes para sí mismo y una capacidad notable para mantener el enfoque en problemas complejos durante períodos prolongados. Los registros familiares sugieren que Wilhelm poseía una memoria excepcional y una capacidad casi intuitiva para reconocer patrones matemáticos en fenómenos naturales. Sin embargo, esta existencia relativamente idílica se vio brutalmente interrumpida por los eventos tumultuosos de las guerras napoleónicas. En 1813, cuando Wilhelm tenía 9 años, las fuerzas militares se acercaron a Wittenberg. La ciudad, ubicada estratégicamente a orillas del río Elba, se convirtió en un punto focal del conflicto entre las fuerzas napoleónicas y la coalición de potencias europeas que buscaba derrotar al emperador francés. El bombardeo de Wittenberg por las fuerzas prusianas en octubre de 1813 marcó el final traumático de la infancia estable de Wilhelm. La casa de Langguth, que había servido como santuario intelectual para la familia Weber, fue destruida durante el bombardeo. Los libros, instrumentos científicos y documentos acumulados durante años de investigación académica se perdieron en el caos de la guerra. Para un niño de 9 años, cuyo mundo había estado definido por la estabilidad intelectual y la exploración científica sistemática, esta destrucción súbita representaba una lección temprana sobre la fragilidad de la civilización y la importancia de preservar el conocimiento. La caída definitiva de Wittenberg en 1814 precipitó el cierre de la universidad, una institución que había funcionado durante más de 3 siglos. La universidad fue fusionada con la Universidad de Halle, poniendo fin a su existencia independiente. La familia Weber, junto con muchas otras familias académicas, se vio obligada a abandonar la ciudad que había sido su hogar y buscar nuevas oportunidades en otras partes de los estados alemanes fragmentados. Esta experiencia de desplazamiento forzoso durante años tan formativos contribuyó al desarrollo del carácter resiliente de Wilhelm y su capacidad posterior para adaptarse a circunstancias cambiantes sin perder el enfoque en sus objetivos científicos fundamentales. El trauma de la guerra y el desplazamiento
también fortaleció los vínculos entre los hermanos Weber, sobrevivientes. Ernst Heinrich, Wilhelm y Eduard Friedrich desarrollaron una lealtad mutua inquebrantable y un compromiso compartido con la excelencia científica que persistiría durante toda su vida. La pérdida de su hogar infantil y la separación de Chladni los motivó a preservar y desarrollar independientemente los conocimientos científicos que habían adquirido durante sus años formativos. Cuando la familia finalmente se estableció en Halle en 1815, Wilhelm había experimentado una transformación profunda. Los eventos traumáticos de los años de guerra habían templado su carácter, proporcionándole una perspectiva madura sobre la importancia relativa de los logros intelectuales frente a la estabilidad material. Esta experiencia temprana con la adversidad contribuiría significativamente a su capacidad posterior para mantener el enfoque científico incluso durante períodos de incertidumbre política, una cualidad que se manifestaría dramáticamente durante los eventos de los 7 de Göttingen décadas más tarde. Formación y primeros experimentos. La llegada de la familia Weber a Halle en 1815 marcó el comienzo de una nueva era tanto para la dinastía académica como para el joven Wilhelm, entonces de 11 años. La ciudad universitaria de Halle representaba una oportunidad de renacimiento tras las devastaciones de las guerras napoleónicas, y Michael Weber encontró en ella la posibilidad de reconstruir su carrera académica. Cuando en 1815 se oficializó la fusión de las universidades de Wittenberg y Halle, creando la nueva Universidad Friedrich Wilhelm de Halle-Wittenberg, Michael Weber aseguró su posición como profesor de teología, proporcionando a su familia la estabilidad económica e intelectual necesaria para el florecimiento de los talentos excepcionales de sus hijos. Wilhelm comenzó su educación formal en el Orphan Asylum and Grammar School de Halle, una institución que, a pesar de su nombre aparentemente austero, gozaba de una reputación excepcional en la preparación de jóvenes para carreras académicas. La pedagogía de la escuela enfatizaba no solo la adquisición de conocimientos clásicos, latín, griego, matemáticas y filosofía, sino también el desarrollo del pensamiento crítico y la observación sistemática. Para Wilhelm, cuya mente ya mostraba una inclinación natural hacia la experimentación y la cuantificación, este ambiente educativo resultó ideal. Durante sus años en la escuela de gramática, Wilhelm comenzó a desarrollar las características que definirían su personalidad científica adulta. Los registros escolares lo describen como un estudiante excepcionalmente diligente, pero nunca ostentoso, que prefería la precisión a la brillantez superficial. Sus maestros notaron su capacidad extraordinaria para detectar errores en experimentos de física básica y su insistencia en repetir observaciones hasta obtener resultados consistentes. Esta meticulosidad, combinada con una modestia natural que lo hacía reacio a destacar públicamente sus logros, creaba una impresión de competencia silenciosa pero profunda. En 1821, a los 17 años, Wilhelm ingresó al Instituto Francke, una preparatoria prestigiosa fundada por August Hermann Francke en el siglo XVII. El Instituto Francke había evolucionado desde sus orígenes pietistas para convertirse en una de las instituciones preparatorias más rigurosas de los estados alemanes, famosa por su enfoque integrado de la educación que combinaba estudios clásicos con matemáticas avanzadas y filosofía natural. Para Wilhelm, este período representó su primera exposición sistemática a la metodología científica formal y a las matemáticas superiores necesarias para la física teórica.
Fue durante estos años formativos cuando se manifestó por primera vez la extraordinaria sinergia intelectual entre Wilhelm y su hermano mayor, Ernst Heinrich. Ernst Heinrich, 9 años mayor que Wilhelm, ya había comenzado sus estudios de medicina y mostraba particular interés en la fisiología experimental. La colaboración entre los hermanos comenzó de manera informal, con Ernst Heinrich introduciendo a Wilhelm a los principios de la investigación experimental sistemática, mientras Wilhelm aportaba su intuición matemática y su precisión obsesiva en las mediciones. Su primera investigación conjunta se centró en el estudio del flujo de líquidos, las ondas de agua y las ondas sonoras, temas que combinaban el interés de Ernst Heinrich en los fenómenos fisiológicos con la fascinación de Wilhelm por los patrones matemáticos en la naturaleza. Los hermanos establecieron un laboratorio improvisado en el sótano de su residencia familiar, donde construyeron aparatos para generar y medir ondas en diversos medios. Wilhelm, entonces de 17 años, ya mostraba la habilidad técnica excepcional que caracterizaría toda su carrera. Podía construir instrumentos de medición de extraordinaria precisión utilizando materiales básicos. El trabajo experimental de los hermanos Weber atrajo la atención de la comunidad científica local, particularmente porque combinaba rigor matemático con observación experimental sistemática de una manera que era relativamente poco común en la época. Su aproximación metodológica, que involucraba formular hipótesis matemáticas precisas, diseñar experimentos para probarlas y refinar tanto la teoría como los métodos experimentales basándose en los resultados, anticipaba desarrollos importantes en la metodología científica del siglo XIX. En 1822, Wilhelm ingresó oficialmente a la Universidad de Halle para estudiar filosofía natural, el término entonces utilizado para lo que ahora llamamos física. Su decisión de especializarse en filosofía natural, en lugar de seguir una carrera más tradicional como la teología o la medicina, reflejaba tanto su pasión genuina por la comprensión de los fenómenos naturales como su confianza en sus habilidades excepcionales. A los 18 años, Wilhelm ya había demostrado capacidades que lo distinguían claramente de sus pares. Sus dos mentores principales en la universidad representaban tradiciones complementarias en la ciencia alemana. Johann Salomon Christoph Schweigger era un físico experimental de renombre internacional, famoso por sus contribuciones al galvanismo y por la invención del galvanómetro multiplicador, un instrumento que revolucionó la medición de corrientes eléctricas débiles. Schweigger reconoció inmediatamente el talento excepcional de Wilhelm para la instrumentación de precisión y lo introdujo a los métodos más avanzados de la física experimental contemporánea. Johann Friedrich Pfaff, por otro lado, era uno de los matemáticos más distinguidos de Alemania, conocido por sus contribuciones a las ecuaciones diferenciales parciales y la geometría diferencial. Pfaff había sido mentor de Carl Friedrich Gauss décadas antes y poseía una comprensión profunda de la aplicación de métodos matemáticos sofisticados a problemas físicos. Bajo la tutela de Pfaff, Wilhelm desarrolló la sofisticación matemática que le permitiría posteriormente formular teorías físicas con un nivel de rigor matemático que era excepcional para su época. La síntesis de estas dos influencias, la precisión experimental de Schweigger y el rigor matemático de Pfaff, se manifestó en la elección de Wilhelm de su tema de tesis doctoral, la teoría de los tubos de órgano de lengüeta. Esta selección, que podría parecer esotérica a observadores casuales, representaba en realidad una investigación de vanguardia en acústica que combinaba aspectos teóricos complejos con desafíos experimentales significativos.
Los tubos de órgano de lengüeta presentaban problemas teóricos fascinantes relacionados con la mecánica de fluidos, la teoría de vibraciones y la acústica. Wilhelm desarrolló modelos matemáticos que describían el comportamiento oscilatorio de las lengüetas y las características de resonancia de los tubos, mientras simultáneamente diseñaba experimentos innovadores para probar sus predicciones teóricas. Su trabajo requería mediciones extraordinariamente precisas de frecuencias sonoras, dimensiones geométricas y propiedades de materiales. La defensa de su tesis doctoral en 1825, cuando Wilhelm tenía 21 años, estableció inmediatamente su reputación como un científico de capacidades excepcionales. Los examinadores quedaron impresionados no solo por la sofisticación de su análisis teórico, sino también por la calidad de sus datos experimentales y la elegancia de sus métodos. Schweiger comentó posteriormente que rara vez había encontrado un estudiante que combinara tal intuición física con tal rigor matemático. La progresión académica de Wilhelm después de completar su doctorado fue meteórica incluso para los estándares de la época. Su habilitación en 1827 sobre tubos de órgano como osciladores acoplados extendía y profundizaba su trabajo doctoral explorando fenómenos de resonancia y acoplamiento que tenían implicaciones importantes para la comprensión general de sistemas oscilatorios. Este trabajo anticipaba desarrollos posteriores en la teoría de osciladores acoplados que se convertirían en fundamentales para la física del siglo XX. Su nombramiento como Privatdozent en 1827 y profesor extraordinario de filosofía natural en 1828, cuando tenía solo 24 años, reflejaba tanto sus logros académicos excepcionales como el reconocimiento de sus colegas de su potencial científico extraordinario. Sin embargo, estos honores no afectaron la personalidad fundamentalmente modesta de Wilhelm. Los estudiantes y colegas lo describían consistentemente como amigable, accesible y genuinamente interesado en ayudar a otros en sus estudios científicos. Su filosofía pedagógica emergente reflejaba su comprensión profunda de que la verdadera comprensión científica requería participación activa en lugar de absorción pasiva. Wilhelm creía que las meras conferencias, incluso cuando incluían demostraciones elaboradas, eran insuficientes para desarrollar la intuición física genuina. Insistía en que los estudiantes debían participar directamente en experimentos, construir sus propios aparatos cuando fuera posible y enfrentar personalmente los desafíos de obtener mediciones precisas en condiciones reales. Esta aproximación pedagógica innovadora atraía estudiantes excepcionales, pero también requería más tiempo y recursos que los métodos de enseñanza tradicionales. Wilhelm frecuentemente proporcionaba acceso gratuito a equipos de laboratorio y materiales a estudiantes que no podían costearlos, una generosidad que se convertiría en una característica definitoria de toda su carrera académica. En 1825, la publicación de Wellenlehre auf Experimente gegründet, teoría de las ondas basada en experimentos, coescrito con Ernst Heinrich, estableció definitivamente la reputación de Wilhelm en círculos científicos internacionales. Este trabajo representaba una síntesis notable de teoría matemática y experimentación sistemática que proporcionaba nuevas perspectivas sobre la propagación de ondas en diversos medios. La colaboración entre los hermanos había producido un resultado que ninguno habría podido lograr independientemente, estableciendo un modelo de colaboración científica que Wilhelm valoraría durante toda su vida.
en septiembre de 1828, cuando Wilhelm Weber tenía 24 años y acababa de ser nombrado profesor extraordinario en Halle, un viaje a Berlín alteró irreversiblemente el curso de su carrera científica y con ella el desarrollo de la física electromagnética. La séptima reunión de la Sociedad de Naturales y Médicos Alemanes, Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, representaba el evento científico más importante del año en los estados alemanes, reuniendo a las mentes más brillantes de todas las disciplinas en un intercambio intelectual sin precedentes. Para Weber, la conferencia ofrecía su primera oportunidad de presentar su investigación sobre acústica ante una audiencia verdaderamente internacional. La presentación de Weber sobre la teoría de los tubos de órgano demostró no solo su dominio técnico del tema, sino también su capacidad extraordinaria para combinar análisis matemático riguroso con observaciones experimentales precisas. Su exposición, caracterizada por la claridad conceptual que se convertiría en su sello distintivo, atrajo la atención de Alexander von Humboldt, el naturalista más célebre de Europa, quien reconoció inmediatamente la sofisticación poco común del joven físico. Sin embargo, fue la reacción de Carl Friedrich Gauss lo que tendría consecuencias transformadoras. Gauss, entonces de 51 años y ya reconocido como el príncipe de las matemáticas, poseía una reputación intimidante por su brillantez intelectual y su tendencia a la crítica devastadora de trabajos mediocres. Sin embargo, la respuesta de Gauss a la presentación de Weber fue completamente diferente. Elogió su combinación de intuición experimental y rigor metodológico. Durante las conversaciones privadas posteriores, Weber demostró una comprensión profunda de los principios matemáticos subyacentes y una capacidad notable para visualizar extensiones de su trabajo hacia otros dominios de la física. Gauss detectó en él una combinación rara de modestia personal y ambición científica, ideal para colaborar en proyectos ambiciosos, especialmente en el campo del magnetismo terrestre. En 1831, por recomendación de Gauss, Wilhelm Weber fue nombrado profesor de física en la Universidad de Göttingen, convirtiéndose en uno de los académicos más jóvenes en ocupar una cátedra tan prestigiosa. Su llegada marcó el inicio de una de las colaboraciones científicas más productivas del siglo XIX. El primer proyecto conjunto surgió del interés de Gauss en el magnetismo terrestre. Weber diseñó magnetómetros de sensibilidad sin precedentes, capaces de detectar variaciones magnéticas extraordinariamente pequeñas. Con estos instrumentos, Gauss y Weber realizaron las primeras mediciones sistemáticas de la intensidad absoluta del campo magnético terrestre, estableciendo estándares de precisión que perduraron décadas. En 1833, inspirados por los experimentos de Michael Faraday sobre inducción electromagnética, Gauss y Weber construyeron un telégrafo electromagnético entre el Observatorio Astronómico de Göttingen y el Instituto de Física de la Universidad mediante un cable de aproximadamente 1200 metros. El sistema transmitía señales codificadas a través de un galvanómetro, logrando alrededor de 7 letras por minuto. Una anécdota cuenta que, en una de las primeras pruebas, un mensajero humano llegó antes de que Gauss finalizara la decodificación, lo que motivó refinamientos posteriores. Paralelamente, en 1836 se fundó el Magnetische Verein, Asociación Magnética, la primera red internacional coordinada de observatorios magnéticos. Bajo la coordinación de Gauss y Weber, se establecieron estaciones en más de 60 puntos de Europa, América y Asia, publicando entre 1837 y 1843 los 6 volúmenes de Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins.
Esta empresa representó un hito en la investigación colaborativa internacional. Durante su etapa en Göttingen, Weber permaneció soltero y dedicó su vida a la ciencia. Su generosidad con los estudiantes, facilitando acceso a equipos y materiales y ofreciendo supervisión individualizada, reforzó su reputación como mentor excepcional. Junto a Gauss, sentó las bases de la física experimental y la cooperación científica que definirían el desarrollo del electromagnetismo en el siglo XIX. El año 1837 representó un momento decisivo no solo en la carrera científica de Wilhelm Weber, sino en la historia de la libertad académica alemana. El 20 de junio de 1837, cuando la muerte del rey Guillermo IV de Inglaterra y Hannover rompió la unión personal entre ambos reinos, comenzó una crisis constitucional que probaría el carácter moral de Weber de maneras que ningún experimento científico podría haber anticipado. Ernst August, hermano del rey fallecido, ascendió al trono de Hannover con una agenda política que chocaría frontalmente con los valores liberales que habían florecido en la Universidad de Göttingen durante los años previos. Ernst August, conocido por sus tendencias absolutistas y su desconfianza hacia las instituciones democráticas, revocó inmediatamente la Constitución Liberal de 1833, que había otorgado derechos significativos al Parlamento de Hannover y establecido garantías para las libertades civiles. Esta decisión, tomada apenas 2 meses después de su ascensión al trono, representaba un retroceso dramático hacia el autoritarismo real que muchos consideraban superado en los estados alemanes progresistas. Para los académicos de Göttingen, acostumbrados a la libertad intelectual y la autonomía universitaria que la Constitución liberal había protegido, la revocación constitucional constituía una amenaza existencial a todo lo que valoraban en su vida académica. Weber, entonces de 33 años y en el apogeo de su productividad científica, se encontró enfrentando un dilema moral que trascendía consideraciones de conveniencia personal o seguridad profesional. Como profesor universitario, había prestado juramento de lealtad a la Constitución de 1833 cuando asumió su posición en Göttingen. La revocación unilateral de esa Constitución por parte del nuevo rey planteaba la cuestión fundamental de si los compromisos morales y legales podían ser eliminados retroactivamente por decreto real, una cuestión que Weber consideraba fundamental para el concepto mismo de Estado de Derecho. La respuesta de Weber a esta crisis reveló aspectos de su personalidad que habían permanecido latentes durante sus años de concentración científica. Su carácter, forjado por las adversidades de su infancia durante las guerras napoleónicas y templado por la disciplina científica rigurosa, incluía una rectitud moral inflexible que no admitía compromisos cuando los principios fundamentales estaban en juego. Esta integridad, que había contribuido a su meticulosidad experimental y su honestidad intelectual, ahora lo llevaba hacia una confrontación directa con la autoridad real. El 18 de noviembre de 1837, Weber se unió a 6 colegas distinguidos en la firma de una declaración de protesta que se convertiría en uno de los documentos más importantes en la historia de la libertad académica alemana. Los 7 firmantes, Friedrich Christoph Dahlmann, Wilhelm Eduard Albrecht, Georg Gottfried Gervinus, Heinrich Ewald, Jakob Grimm, Wilhelm Grimm y Wilhelm Weber, representaban una extraordinaria concentración de talento intelectual y reputación académica. La declaración, redactada principalmente por Dahlmann, profesor de Ciencias Políticas,
establecía que los firmantes se consideraban aún obligados por su juramento original a la Constitución de 1833 y no podían reconocer la legitimidad de su revocación unilateral. La personalidad de Weber durante este período demostró una evolución notable desde el joven científico modesto que había llegado a Göttingen 6 años antes. Su decisión de firmar la protesta no surgió de impulso emocional, sino de reflexión cuidadosa sobre las implicaciones a largo plazo del precedente que la aquiescencia silenciosa establecería. Weber comprendía perfectamente que su posición como el científico más joven entre los protestantes lo exponía a críticas de imprudencia juvenil, pero su convicción de que los principios morales no podían ser subordinados a consideraciones de edad o experiencia lo motivó a actuar según sus convicciones. El 4 de diciembre de 1837, los 7 profesores fueron convocados ante un tribunal universitario para explicar sus acciones. Weber enfrentó este interrogatorio con la misma metodología sistemática que aplicaba a sus investigaciones científicas, presentando argumentos lógicos y bien fundamentados sobre la naturaleza vinculante de los juramentos constitucionales y la importancia de la consistencia legal. Su testimonio, caracterizado por la claridad conceptual y la precisión lógica que definían su trabajo científico, impresionó incluso a los funcionarios encargados de juzgarlo. El 14 de diciembre de 1837, los 7 profesores fueron destituidos de sus cargos, una decisión que envió ondas de choque a través del mundo académico europeo. Para Weber, la destitución representaba no solo la pérdida de su posición prestigiosa, sino también la separación forzosa de la colaboración con Gauss que había definido los años más productivos de su carrera científica. Sin embargo, su reacción a esta adversidad reveló la profundidad de su carácter. En lugar de amargura o desesperación, demostró una serenidad notable y una determinación inquebrantable de mantener sus principios sin importar el costo personal. Los intentos de reinstalación que siguieron pusieron de manifiesto tanto el respeto internacional que Weber había ganado como científico como su integridad personal inquebrantable. Carl Friedrich Gauss y Alexander von Humboldt, las 2 figuras científicas más influyentes de Alemania, apelaron directamente al rey Ernst August para que reconsiderara la destitución de Weber. Su intervención llevó a una oferta real de reinstalación, pero con la condición de que Weber hiciera una retractación pública de su protesta y reconociera públicamente el error de sus acciones. La respuesta de Weber a esta oferta iluminó el núcleo de su personalidad moral. A pesar de las presiones enormes, incluyendo la pérdida de ingresos, la incertidumbre sobre su futuro académico y los ruegos de amigos y mentores, se negó categóricamente a hacer cualquier declaración que contradijera sus convicciones fundamentales. Esta decisión, tomada cuando tenía 33 años y potencialmente toda su carrera por delante, demostró una fortaleza de carácter que trascendía consideraciones de conveniencia personal. La vida de Weber durante su exilio de Göttingen entre 1837 y 1843 reveló aspectos admirables de su adaptabilidad y determinación. Sin ingresos universitarios regulares, vivía modestamente pero mantenía su dignidad personal y continuaba sus investigaciones científicas en la medida de lo posible. Su hogar se convirtió en un centro de reunión para estudiantes y académicos liberales que admiraban su posición principista, aunque Weber evitaba cuidadosamente convertir estas reuniones en plataformas políticas. Entre marzo y agosto de 1838, Weber emprendió un viaje extraordinario que transformó su perspectiva científica y expandió significativamente su red de contactos internacionales.
Su visita a Berlín le permitió reconectarse con la comunidad científica alemana más amplia y observar los desarrollos en física que habían ocurrido durante su período de aislamiento en Göttingen. En Londres, sus conversaciones con John Herschel, uno de los científicos más distinguidos de Inglaterra, proporcionaron perspectivas valiosas sobre los métodos de investigación británicos y las direcciones futuras de la astronomía y la física. Su estadía en París resultó particularmente fructífera, permitiéndole conocer prácticamente a todos los científicos franceses prominentes de la época. Estas interacciones internacionales no solo mantuvieron a Weber actualizado sobre los desarrollos científicos contemporáneos, sino que también demostraron el respeto internacional que su trabajo había ganado. Los científicos europeos lo recibían no como un refugiado político, sino como un colega distinguido cuyas contribuciones a la física experimental eran ampliamente reconocidas y valoradas. La relación con Gauss durante este periodo presentaba complejidades dolorosas que probaron la fortaleza emocional de Weber. Aunque Gauss apoyaba privadamente la posición de Weber y admiraba su coraje moral, su posición como funcionario del Reino de Hannover le impedía defenderlo públicamente. Esta situación creó una tensión considerable en su colaboración científica, pero notablemente no la destruyó completamente. Weber continuó contribuyendo al trabajo de la Asociación Magnética, aunque ahora sin posición universitaria oficial, demostrando que su compromiso con la ciencia trascendía consideraciones de reconocimiento formal o beneficio personal. El reconocimiento nacional que Weber recibió durante este periodo testimoniaba el impacto de su posición principista en la conciencia pública alemana. Se convirtió en un símbolo de integridad académica y coraje moral, particularmente entre los liberales alemanes que veían en los Siete de Göttingen un ejemplo inspirador de resistencia al autoritarismo. El comité formado en Leipzig específicamente para recaudar fondos para los profesores destituidos, reflejaba la admiración generalizada por su sacrificio y la comprensión pública de la importancia de sus principios. La transformación de Weber durante estos años de adversidad reveló dimensiones de su personalidad que habían permanecido ocultas durante su periodo de éxito científico ininterrumpido. Su capacidad para mantener la dignidad personal y la productividad intelectual bajo presión extrema, su negativa a permitir que la amargura personal contaminara sus relaciones científicas y su determinación inquebrantable de preservar sus principios morales sin importar el costo personal, establecieron un estándar de integridad que influenciaría generaciones futuras de académicos alemanes. Los años de 1837 a 1843 representaron para Weber no solo una prueba de carácter, sino una transformación fundamental que lo convirtió de un científico brillante pero políticamente ingenuo en una figura de importancia moral nacional, preparándolo para los desafíos y oportunidades que definirían las décadas posteriores de su extraordinaria carrera. Los años de Leipzig. En el otoño de 1843, cuando Wilhelm Weber tenía 39 años, llegó a Leipzig para asumir la cátedra de física en una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo germánico. Su nombramiento representaba no solo la culminación de un período de adversidad política, sino también el comienzo de una fase extraordinariamente productiva de su carrera científica. Leipzig, con su tradición comercial centenaria y su ambiente intelectual vibrante, proporcionaba el entorno ideal para la maduración completa del genio científico de Weber, liberado finalmente de las restricciones políticas que habían limitado su trabajo durante los años de exilio.
La llegada de Weber a Leipzig creó una situación familiar única en la historia de la Academia Alemana. Por primera vez en casi una década, los tres hermanos Weber supervivientes se encontraban reunidos en la misma institución universitaria. Ernst Heinrich Weber, 14 años mayor que Wilhelm y ya establecido como una autoridad mundial en fisiología experimental, había construido una reputación impresionante por sus investigaciones sobre la percepción sensorial y la mecánica de la circulación sanguínea. Eduard Friedrich Weber, 3 años menor que Wilhelm, había desarrollado una carrera distinguida en anatomía y fisiología, especializándose particularmente en el estudio del sistema nervioso y la mecánica muscular. Esta reunión fraternal representaba mucho más que una coincidencia académica agradable. Creaba un ambiente científico sin precedentes, donde las metodologías experimentales rigurosas, la sofisticación matemática y la innovación instrumental podían combinarse de maneras extraordinariamente productivas. Los tres hermanos habían mantenido correspondencia científica regular durante sus años de separación, pero la proximidad física permitía colaboraciones informales diarias que enriquecían significativamente el trabajo de cada uno. Wilhelm encontraba especialmente valiosas las perspectivas de Ernst Heinrich sobre la aplicación de principios físicos a fenómenos biológicos, insights que influenciarían posteriormente su propia comprensión de los procesos electromagnéticos en sistemas vivos. Weber asumió la cátedra que había sido ocupada por Gustav Theodor Fechner, una figura extraordinaria cuya carrera había abarcado física experimental, filosofía natural y los experimentos pioneros en psicofísica que posteriormente establecerían los fundamentos de la psicología experimental. Fechner se había visto obligado a retirarse prematuramente debido a la ceguera parcial causada por sus experimentos temerarios sobre la percepción visual, incluyendo observaciones directas del Sol que habían dañado irreversiblemente su vista. Sin embargo, su retiro de la enseñanza activa no significaba una separación completa de la vida intelectual de Leipzig. La relación entre Weber y Fechner se desarrolló rápidamente en una amistad intelectual profunda que enriquecía el pensamiento de ambos científicos. Fechner, liberado de las responsabilidades de la enseñanza formal, pero aún intensamente activo intelectualmente, se había convertido en un atomista convencido, desarrollando teorías especulativas sobre la estructura fundamental de la materia que anticipaban desarrollos posteriores en la física atómica. Sus conversaciones frecuentes con Weber proporcionaban un contexto filosófico más amplio para las investigaciones experimentales específicas de Weber, ayudándolo a comprender las implicaciones más profundas de sus descubrimientos en electrodinámica. Leipzig proporcionaba a Weber acceso a recursos experimentales que habían estado fuera de su alcance durante los años de exilio político. La universidad había invertido considerablemente en equipos físicos modernos, y Weber pudo finalmente reanudar las investigaciones experimentales sistemáticas que habían sido interrumpidas por su destitución de Göttingen. Más importante aún, la atmósfera intelectual de Leipzig era considerablemente menos tensa políticamente que la de Göttingen bajo el régimen autoritario de Ernst August, permitiendo a Weber concentrarse completamente en la ciencia sin las distracciones de vigilancia política o restricciones académicas. Fue en Leipzig donde Weber emprendió el proyecto que se convertiría en su contribución más importante a la física teórica, el desarrollo sistemático de lo que se conocería como la ley fundamental de Weber. Esta investigación, que había comenzado de manera embrionaria durante sus años de colaboración con Gauss en Göttingen, se basaba en sus estudios intensivos de la ley de fuerza eléctrica formulada por André-Marie Ampère.
Weber había reconocido desde 1832 que la ley de Ampère, aunque exitosa en describir las fuerzas entre corrientes eléctricas, necesitaba extensión y refinamiento para acomodar los fenómenos de inducción electromagnética descubiertos por Michael Faraday. En 1846, Weber comenzó la publicación de Elektrodynamische Massenbestimmungen, mediciones electrodinámicas, una serie monumental de 7 trabajos extensos que se extendería hasta 1878 y establecería los fundamentos de la electrodinámica del siglo XIX. Esta serie representaba la culminación de más de una década de reflexión teórica y experimentación sistemática, combinando la sofisticación matemática característica del trabajo de Weber con una innovación instrumental extraordinaria. El aspecto más revolucionario de esta investigación fue la introducción del dinamómetro de Weber, un instrumento de precisión extraordinaria diseñado específicamente para probar la ley de Ampère con una exactitud sin precedentes. El dinamómetro utilizaba principios de suspensión magnética y amplificación mecánica para medir fuerzas electromagnéticas extremadamente pequeñas, permitiendo a Weber obtener datos experimentales con un nivel de precisión que no sería superado durante décadas. La construcción de este instrumento requería habilidades técnicas excepcionales y una comprensión profunda de los principios físicos subyacentes, características que Weber había desarrollado durante sus años de colaboración con Gauss. La ley fundamental de Weber, formulada gradualmente a través de estos experimentos sistemáticos, representaba un intento ambicioso de unificar toda la física electromagnética bajo un marco matemático único. La ley de Weber extendía la electrostática de Coulomb para incluir efectos dependientes de la velocidad y la aceleración, proporcionando una descripción unificada de fenómenos electrostáticos, magnéticos y de inducción electromagnética. Matemáticamente, la ley de Weber postulaba que la fuerza entre dos cargas eléctricas dependía no sólo de sus magnitudes y la distancia entre ellas, sino también de sus velocidades relativas y aceleraciones. Esta formulación representaba una innovación teórica profunda que anticipaba desarrollos posteriores en la física electromagnética. La ley de Weber podía derivar las leyes conocidas de Coulomb para electrostática, Ampère para magnetismo y Faraday para inducción electromagnética como casos especiales de un principio más general. Esta unificación conceptual representaba exactamente el tipo de síntesis teórica que Weber había aprendido a valorar durante sus años de colaboración con Gauss, quien había demostrado repetidamente el poder de principios matemáticos unificadores en la comprensión de fenómenos naturales aparentemente dispares. La vida cotidiana de Weber en Leipzig reflejaba la personalidad modesta y sin pretensiones que había caracterizado toda su carrera académica. A pesar de su reputación internacional creciente y su posición prestigiosa en una de las universidades más importantes de Alemania, mantenía un estilo de vida notablemente sencillo. Su residencia en Leipzig era modesta pero confortable, proporcionando el ambiente tranquilo que necesitaba para la concentración intensa que requerían sus investigaciones teóricas complejas. Weber había desarrollado la costumbre de realizar caminatas largas y regulares, tanto por placer personal como por necesidad práctica de transporte. Era común verlo caminando por las calles de Leipzig o por el campo circundante, frecuentemente absorto en reflexiones sobre problemas científicos. Estos paseos cumplían múltiples funciones. Proporcionaban ejercicio físico necesario para mantener su salud. Ofrecían oportunidades para la reflexión no interrumpida sobre cuestiones teóricas complejas
y permitían contacto regular con estudiantes y colegas que encontraba en sus trayectos. Su generosidad hacia los estudiantes, característica que había sido notable incluso durante sus años de dificultades financieras durante el exilio político, se intensificó en Leipzig, donde tenía acceso a recursos más abundantes. Weber regularmente proporcionaba acceso gratuito a equipos de laboratorio costosos, compraba materiales experimentales con sus propios fondos para estudiantes necesitados y dedicaba tiempo considerable a supervisión individual que excedía ampliamente sus obligaciones formales. Esta generosidad no se limitaba a asistencia material. Weber era conocido por su disponibilidad para discusiones científicas informales y su paciencia en explicar conceptos complejos a estudiantes de diversos niveles de preparación. La personalidad de Weber durante estos años mostraba una madurez y confianza que reflejaban tanto su experiencia científica acumulada como su crecimiento personal a través de las adversidades políticas. Sus colegas notaban una serenidad nueva en su demeanor, como si las pruebas de los años de exilio hubieran confirmado su confianza en sus principios fundamentales, tanto científicos como morales. Esta tranquilidad personal le permitía abordar problemas científicos complejos con una perspectiva equilibrada que combinaba ambición intelectual con paciencia metodológica. Durante sus años en Leipzig, Weber estableció patrones de trabajo que persistirían durante el resto de su carrera. Dedicaba las mañanas temprano a trabajo teórico, cuando su mente estaba más fresca para los cálculos matemáticos complejos. Las tardes se reservaban típicamente para trabajo experimental, aprovechando la luz natural para observaciones precisas y mediciones delicadas. Las tardes frecuentemente incluían conversaciones científicas con colegas, particularmente sus hermanos y Fechner, sesiones que enriquecían significativamente su comprensión de las implicaciones más amplias de su investigación especializada. Progreso triunfal y la conexión con la luz. Las revoluciones liberales que sacudieron Europa en 1848 trajeron consecuencias imprevistas que alterarían profundamente el curso de la vida científica de Wilhelm Weber. El rey Ernst August de Hannover, enfrentando presiones políticas abrumadoras y la amenaza real de levantamientos populares, se vio obligado a otorgar una nueva constitución considerablemente más liberal que la que había revocado tan despóticamente una década antes. Este cambio político dramático abrió posibilidades que Weber, ahora de 45 años, había considerado perdidas para siempre. La oportunidad de regresar a Göttingen, donde había experimentado los años más productivos de su colaboración con Gauss, representaba no solo una reivindicación personal, sino también la promesa de reanudar investigaciones interrumpidas por más de una década de turbulencia política. El regreso de Weber a Göttingen en 1849 estuvo marcado por un gesto característico de su generosidad y principios éticos que revelaba la profundidad de su carácter moral. Cuando las autoridades universitarias le ofrecieron la restauración de su cátedra original de física, Weber descubrió que la posición había sido ocupada desde 1839 por Johann Benedict Listing, un matemático y físico competente que había servido fielmente a la universidad durante los años turbulentos. En lugar de reclamar su posición anterior, lo que habría resultado en la destitución de Listing, Weber insistió magnánimamente en que Listing mantuviera la cátedra de física. Esta decisión, que sorprendió tanto a los administradores universitarios como a sus colegas, reflejaba la integridad personal que había caracterizado su posición durante la crisis de los 7 de Göttingen. Weber aceptó, en cambio,
el nombramiento como director del Observatorio Astronómico de Göttingen, una posición que, aunque diferente de su cátedra original, proporcionaba acceso excelente a instrumentos de precisión y oportunidades significativas para investigación experimental. El observatorio, bajo la dirección anterior de Gauss, había establecido una reputación internacional por la calidad de sus observaciones y la sofisticación de sus métodos. Para Weber, asumir esta responsabilidad representaba tanto un honor como un desafío considerable, requiriendo que expandiera su pericia más allá de la física experimental hacia la astronomía observacional y la geodesia. Los años inmediatamente posteriores a su regreso fueron caracterizados por un período de readaptación, durante el cual Weber reconstruyó gradualmente sus programas de investigación y restableció colaboraciones científicas que habían sido interrumpidas por las circunstancias políticas. Su personalidad había madurado considerablemente durante los años de adversidad, desarrollando una paciencia y perspectiva que le permitían abordar proyectos de investigación complejos con una serenidad que contrastaba marcadamente con la intensidad, a veces frenética, de sus años juveniles. Esta madurez emocional se reflejaba en su metodología científica, que había evolucionado hacia un enfoque más sistemático y reflexivo que priorizaba la precisión a largo plazo sobre resultados rápidos. En 1855, cuando Weber tenía 51 años, comenzó una colaboración que produciría uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la física electromagnética. Rudolf Kohlrausch, físico experimental distinguido y especialista en mediciones eléctricas de precisión, se unió a Weber en un proyecto ambicioso para determinar la relación cuantitativa exacta entre las unidades electrodinámicas y electrostáticas de carga eléctrica. Este proyecto, aunque técnicamente desafiante, había adquirido importancia teórica considerable debido a desarrollos recientes en la comprensión de fenómenos electromagnéticos y la necesidad de estándares de medición más precisos. Kohlrausch aportaba a la colaboración habilidades complementarias que combinaban perfectamente con las fortalezas de Weber. Mientras Weber poseía una comprensión teórica profunda de los principios electromagnéticos subyacentes y experiencia considerable en el diseño de instrumentos innovadores, Kohlrausch era reconocido por su meticulosidad extraordinaria en mediciones eléctricas y su capacidad para detectar y corregir fuentes de error experimental que otros investigadores podrían pasar por alto. La sinergia entre estos dos científicos maduros creó condiciones ideales para una investigación experimental de la más alta calidad. El experimento crucial que emprendieron en 1856 involucraba la descarga controlada de un frasco de Leyden, un tipo primitivo de capacitor, seguida por mediciones cuidadosas de la cantidad de carga utilizando tanto métodos electrostáticos como electrodinámicos. La metodología experimental requería precisión extraordinaria en múltiples aspectos: la construcción y calibración de los instrumentos de medición, el control de las condiciones ambientales que podrían afectar las mediciones eléctricas delicadas y la aplicación de correcciones matemáticas complejas para eliminar errores sistemáticos. Y Kohlrausch trabajaron durante meses perfeccionando su metodología experimental, repitiendo mediciones numerosas veces para asegurar consistencia y analizando meticulosamente sus datos para identificar y eliminar fuentes potenciales de error. La personalidad de Weber durante este período reflejaba una combinación de entusiasmo científico y disciplina metodológica que había caracterizado sus mejores trabajos anteriores. Su correspondencia de la época revela su conciencia de que estaban aproximándose a un descubrimiento potencialmente importante, aunque inicialmente no comprendían completamente
las implicaciones teóricas de sus hallazgos. Los resultados de sus experimentos, publicados en 1857, revelaron que la relación entre las unidades electrodinámicas y electrostáticas de carga era numéricamente igual a c raíz cuadrada de 2, donde c representaba una velocidad que se aproximaba notablemente a la velocidad conocida de la luz. Este hallazgo era completamente inesperado e inicialmente desconcertante para los investigadores. Weber interpretó el resultado como indicativo de una velocidad de escape mutua, característica para elementos eléctricos, una interpretación que reflejaba su comprensión de la electrodinámica basada en su ley fundamental, pero que no reconocía inmediatamente la conexión profunda con fenómenos ópticos. La importancia histórica de este trabajo se extendía más allá de sus implicaciones teóricas inmediatas. Weber y Kohlrausch introdujeron por primera vez la convención de usar la letra c para denotar la velocidad de la luz, una notación que persistiría hasta convertirse en estándar universal en la física. Esta aparente innovación notacional menor tendría consecuencias duraderas, proporcionando la simbolización que Einstein utilizaría décadas más tarde en la formulación de la relatividad especial. Aunque Weber y Kohlrausch inicialmente no reconocieron la conexión completa entre su descubrimiento y la naturaleza electromagnética de la luz, sus resultados proporcionaron evidencia experimental crucial que James Clerk Maxwell utilizaría posteriormente en el desarrollo de su teoría electromagnética de la luz. Maxwell reconoció explícitamente la importancia del trabajo de Weber-Kohlrausch, citándolo prominentemente en sus propias publicaciones como evidencia experimental para sus predicciones teóricas sobre la propagación electromagnética. La colaboración fue trágicamente interrumpida por la muerte de Kohlrausch en 1858, una pérdida que afectó profundamente a Weber, tanto personal como profesionalmente. Kohlrausch había demostrado ser no solo un colaborador científico excepcional, sino también un amigo cercano cuya muerte prematura privó a Weber de discusiones futuras sobre las implicaciones de su descubrimiento conjunto. Sin embargo, el legado de Kohlrausch continuó a través de su hijo Friedrich, quien llegó a Göttingen en 1863 para completar su doctorado bajo la dirección de Weber. Friedrich Kohlrausch extendió significativamente la investigación de Weber sobre la relajación elástica en cables metálicos, contribuyendo a una comprensión más profunda de las propiedades electromagnéticas de materiales conductores. La relación entre Weber y el joven Kohlrausch reflejaba las habilidades pedagógicas excepcionales de Weber y su capacidad para inspirar investigación innovadora en estudiantes talentosos. Friedrich posteriormente se convertiría en uno de los físicos experimentales más distinguidos de Alemania, estableciendo estándares de precisión en mediciones eléctricas que construían directamente sobre los métodos desarrollados por su padre y Weber. El reconocimiento internacional del trabajo de Weber durante este periodo reflejaba la importancia creciente de sus contribuciones a la física electromagnética. Su elección como miembro extranjero de la Academia Real Sueca de Ciencias en 1855 reconocía no solo sus logros específicos, sino también su influencia creciente en el desarrollo de la física europea. La concesión de la prestigiosa Medalla Copley de la Royal Society en 1859 representaba el reconocimiento más alto posible de la comunidad científica internacional, honrando específicamente sus investigaciones contenidas en sus Maasbestimmungen y otras investigaciones en electricidad, magnetismo y acústica. La personalidad de Weber durante estos años de triunfo científico mantenía la modestia característica que había definido toda su carrera.
A pesar del reconocimiento internacional creciente y la conciencia de que había contribuido a descubrimientos fundamentales, continuaba viviendo simplemente y dedicando tiempo considerable a la enseñanza y mentoría de estudiantes jóvenes. Su correspondencia de la época revela una satisfacción profunda por haber contribuido al avance del conocimiento humano, pero también una humildad genuina sobre las limitaciones de su comprensión y la necesidad de investigación futura para explorar completamente las implicaciones de sus descubrimientos. El científico maduro y sus controversias. Los años de 1860 a 1880 marcaron una fase compleja y a menudo turbulenta en la vida de Wilhelm Weber, cuando el físico de 56 a 76 años se encontró navegando simultáneamente entre los triunfos de su madurez científica y las controversias que amenazaban con ensombrecer su legado. Durante estas 2 décadas, Weber produjo algunas de sus contribuciones teóricas más ambiciosas mientras enfrentaba críticas científicas fundamentales y decisiones personales que pondrían a prueba tanto su reputación profesional como su juicio personal. El período comenzó con Weber en el apogeo de su productividad intelectual, aprovechando décadas de experiencia experimental para desarrollar marcos teóricos comprensivos que intentaban unificar toda la física electromagnética bajo principios fundamentales únicos. Su publicación de 1864, Medidas proporcionales electrodinámicas, representaba la culminación de más de 3 décadas de trabajo en mediciones eléctricas precisas y establecía un sistema de unidades absolutas para corrientes eléctricas que se convertiría en la base de los estándares eléctricos modernos. Este trabajo demostraba la persistencia característica de Weber en perfeccionar metodologías experimentales hasta alcanzar niveles de precisión que superaban significativamente los estándares contemporáneos. La personalidad científica de Weber durante este periodo reflejaba una confianza madura en sus métodos y principios, templada por una conciencia creciente de que sus enfoques teóricos enfrentaban desafíos serios de marcos alternativos emergentes. Su correspondencia de la época revela una determinación inquebrantable de defender y refinar su ley fundamental de electrodinámica, combinada con una apertura genuina hacia evidencia experimental que pudiera modificar o extender sus teorías. Esta combinación de firmeza principista y flexibilidad intelectual había caracterizado toda su carrera científica. Las investigaciones teóricas más especulativas de Weber durante este periodo incluían el desarrollo de modelos atómicos pioneros que anticipaban conceptos fundamentales de la física del siglo XX. En trabajos publicados en 1862 y refinados en 1871, Weber propuso un modelo planetario del átomo donde cargas positivas permanecían fijas a las estructuras moleculares, mientras partículas negativas orbitaban según las predicciones de su ley de fuerza electromagnética. Esta conceptualización representaba una extensión audaz de principios electromagnéticos macroscópicos hacia el dominio microscópico, un salto teórico que requería tanto intuición física excepcional como coraje intelectual considerable. El modelo atómico de Weber incluía predicciones específicas sobre la emisión de luz por átomos, teorizando que la frecuencia de radiación electromagnética emitida por moléculas coincidía directamente con la frecuencia de movimiento de partículas eléctricas en corrientes moleculares. Esta hipótesis, aunque especulativa según los estándares experimentales de la época, anticipaba desarrollos posteriores en espectroscopía atómica y la comprensión cuántica de la emisión de luz. La prescience de Weber
en identificar conexiones entre estructura atómica y fenómenos ópticos, demostraba una visión científica que trascendía las limitaciones de instrumentación contemporánea. Sin embargo, las décadas de 1870 trajeron controversias científicas que desafiaron fundamentalmente los fundamentos teóricos del trabajo de Weber. Hermann von Helmholtz, uno de los físicos más influyentes de Alemania y autoridad reconocida en termodinámica y conservación de energía, publicó críticas devastadoras de la electrodinámica de Weber que iniciaron debates científicos prolongados y a menudo acrimonios. Helmholtz argumentaba que la ley de Weber, cuando se aplicaba consistentemente, violaba el principio de conservación de energía y predecía comportamientos físicamente imposibles, incluyendo partículas que se comportarían como si tuvieran masa inercial negativa bajo ciertas condiciones. La respuesta de Weber a estas críticas reveló aspectos admirables y problemáticos de su personalidad científica madura. Por un lado, demostró una capacidad impresionante para análisis matemático detallado, produciendo respuestas técnicas sofisticadas que abordaban objeciones específicas de Helmholtz punto por punto. Su defensa de su teoría incluía cálculos elaborados y argumentos físicos ingeniosos que demostraban que las aparentes violaciones de conservación de energía resultaban de aplicaciones incorrectas de su ley más que de problemas fundamentales con la teoría misma. Por otro lado, Weber mostraba una resistencia ocasional a reconocer limitaciones genuinas de su marco teórico, especialmente cuando enfrentaba evidencia experimental que favorecía enfoques alternativos. Esta tendencia, que contrastaba con la flexibilidad intelectual de sus años más jóvenes, reflejaba parcialmente el apego natural de un científico mayor a teorías que había desarrollado durante décadas, pero también sugería una disminución en la capacidad autocrítica que había caracterizado su mejor trabajo anterior. La competencia más significativa para la teoría de Weber emergió del trabajo de James Clerk Maxwell, quien había desarrollado un enfoque radicalmente diferente basado en la teoría de campos electromagnéticos. Mientras que Weber conceptualizaba fuerzas electromagnéticas como acciones a distancia instantáneas entre partículas cargadas, Maxwell postulaba que estas fuerzas se propagaban a través de campos que llenaban el espacio a velocidades finitas. La teoría de Maxwell podía explicar todos los fenómenos que la teoría de Weber abordaba exitosamente, pero además predecía la existencia de ondas electromagnéticas que se propagaban en el vacío a la velocidad de la luz. Weber reconoció la elegancia matemática de la teoría de Maxwell y su capacidad para unificar fenómenos electromagnéticos y ópticos, pero mantuvo reservas sobre su base física fundamental. Su preferencia por explicaciones mecánicas directas sobre abstracciones de campo reflejaba tanto su formación en la tradición experimental alemana como su personalidad científica, que valoraba intuiciones físicas concretas sobre formalismos matemáticos abstractos. Esta tensión entre enfoques metodológicos representaba un debate fundamental sobre la naturaleza de la explicación científica que trascendía consideraciones técnicas específicas. Durante la década de 1870, la reputación personal de Weber sufrió daños considerables debido a su asociación con controversias no científicas que revelaron aspectos problemáticos de su juicio personal. A través de conexiones con el círculo intelectual de Leipzig, Weber se involucró con Henry Slade, un médium espiritista estadounidense cuyas afirmaciones de poderes sobrenaturales atrajeron atención considerable en círculos académicos europeos. La participación de Weber en sesiones espiritistas y su aparente credibilidad hacia fenómenos que muchos colegas consideraban obviamente fraudulentos dañaron significativamente su reputación
entre físicos contemporáneos. Esta fase de la vida de Weber ilustraba las complejidades de la personalidad humana incluso en científicos excepcionales. Su curiosidad intelectual genuina y su apertura hacia fenómenos inusuales, características que habían contribuido a sus descubrimientos científicos importantes, también lo hicieron susceptible a engaños sofisticados en dominios donde carecía de expertise especializada. La credulidad de Weber hacia afirmaciones espiritistas contrastaba marcadamente con el escepticismo riguroso que aplicaba a cuestiones científicas, sugiriendo compartimentalización cognitiva que permitía estándares evidenciales diferentes en contextos diferentes. Las controversias espiritistas tuvieron consecuencias profesionales duraderas para Weber, aislándolo parcialmente de algunos colegas que previamente habían respetado su juicio científico. Sin embargo, la comunidad científica internacional generalmente separaba estas cuestiones personales de la evaluación de sus contribuciones científicas fundamentales. El reconocimiento continuo de su trabajo se manifestó en honores significativos, incluyendo la Medalla Matteucci de la Sociedad Italiana de Ciencias en 1879, que reconocía específicamente sus contribuciones pioneras a la física electromagnética. El gobierno alemán también reconoció las contribuciones de Weber, otorgándole el título prestigioso de Geheimrat, consejero privado, un honor que reflejaba tanto sus logros científicos como su estatus como una de las figuras más distinguidas de la Academia Alemana. Este reconocimiento oficial sugería que las autoridades gubernamentales consideraban las contribuciones científicas de Weber como suficientemente importantes para superar cualquier embarazo causado por sus actividades espiritistas. Durante estos años, la metodología de trabajo de Weber reflejaba patrones establecidos durante décadas de investigación sistemática. Continuaba manteniendo horarios regulares que balanceaban trabajo teórico, correspondencia científica extensa y supervisión de estudiantes graduados. Su casa en Göttingen se había convertido en un centro informal para discusiones científicas, atrayendo visitantes de toda Europa que venían a consultar con uno de los físicos experimentales más experimentados del continente. La personalidad de Weber durante este período mostraba las complejidades de la edad avanzada. Sabiduría acumulada combinada con rigidez ocasional, generosidad continua hacia estudiantes jóvenes, balanceada por defensividad sobre críticas a su trabajo, y curiosidad intelectual persistente manchada por lapsos ocasionales en juicio crítico. Estas características humanas normales no disminuían las contribuciones fundamentales que había hecho a la física, pero proporcionaban recordatorios de que incluso los científicos más distinguidos permanecían sujetos a las limitaciones y contradicciones de la naturaleza humana. Años del gigante. En sus últimos 11 años de vida, Wilhelm Weber, desde los 76 hasta los 86 años, personificó la imagen del científico venerable cuya pasión intelectual trascendía las limitaciones físicas propias de la edad avanzada. A pesar de que el mundo de la física había evolucionado considerablemente desde sus contribuciones revolucionarias de décadas anteriores, Weber mantuvo una actividad intelectual notable que reflejaba tanto su curiosidad científica inextinguible como su determinación característica de contribuir al avance del conocimiento humano hasta sus últimos días. Durante este período final, Weber conservó una disciplina personal que había permanecido constante a lo largo de más de 6 décadas de carrera científica. Aunque no se conocen detalles precisos sobre su rutina diaria,
Se sabe que dedicaba tiempo a trabajo teórico y mantenía correspondencia con colegas y físicos prominentes de toda Europa, quienes valoraban su experiencia experimental y sabiduría metodológica. En estos años, Weber continuó refinando aspectos específicos de su teoría electrodinámica, no con la expectativa de revolucionar nuevamente el campo, sino con la satisfacción intelectual de un maestro perfeccionando detalles de su obra. Su correspondencia, aunque menos frecuente que en años anteriores, seguía siendo de gran calidad e incluía intercambios con científicos que buscaban su perspectiva sobre mediciones eléctricas precisas y cuestiones teóricas relacionadas con fenómenos electromagnéticos. Hacia 1880 había quedado claro que la teoría de campos electromagnéticos de James Clerk Maxwell dominaba la comprensión teórica de los fenómenos electromagnéticos, gracias a su capacidad para predecir la existencia de ondas electromagnéticas y unificar fenómenos eléctricos, magnéticos y ópticos en un marco matemático elegante. Sin embargo, la comunidad científica reconocía que los logros experimentales de Weber y sus innovaciones en mediciones eléctricas sentaron bases empíricas fundamentales para la física electromagnética moderna. La influencia de Weber persistió en la práctica experimental y los jóvenes investigadores que visitaban Göttingen recordaban con admiración su demostración de técnicas experimentales desarrolladas décadas antes y que seguían siendo relevantes. Aunque algunas críticas históricas cuestionaron ciertos aspectos teóricos de su electrodinámica, estudios contemporáneos han reconocido que su formalismo representó un aporte intelectual legítimo y valioso, aunque finalmente superado por el enfoque de campos. La personalidad de Weber en sus años finales mantenía la modestia, generosidad y dedicación a la búsqueda de la verdad científica que definieron su vida. A pesar de los numerosos honores y reconocimientos internacionales, vivió con sencillez, prefiriendo la sustancia intelectual a la ostentación material. Su residencia en Göttingen reflejaba esta modestia, siendo confortable pero austera. Weber mantenía una biblioteca personal extensa y cuadernos de laboratorio que representaban décadas de investigación sistemática, aunque no hay documentación precisa sobre la extensión de estos archivos. Se sabe que valoraba profundamente la naturaleza y desarrolló un interés creciente por la jardinería, actividad que le permitía combinar su amor por el entorno natural con un ejercicio físico adecuado para su edad. El 23 de junio de 1891, Wilhelm Eduard Weber falleció en Göttingen a los 86 años, probablemente mientras se encontraba en su jardín, un lugar que le brindaba inspiración y tranquilidad. Su muerte fue serena y digna, rodeado del ambiente natural que tanto apreciaba. Las noticias de su fallecimiento se difundieron rápidamente en la comunidad científica internacional, generando tributos de colegas, estudiantes y distintas instituciones que reconocieron la magnitud de sus contribuciones. Su funeral en Göttingen reunió a representantes de universidades y academias científicas europeas, reflejando el respeto internacional que mantuvo hasta el final. Weber fue enterrado en el Stadtfriedhof, cementerio de la ciudad de Göttingen, un lugar que luego también albergó a otros físicos destacados como Max Planck y Max Born, consolidando simbólicamente a Göttingen como centro de excelencia científica. El epitafio de Weber, sencillo pero profundo, refleja su vida dedicada a la búsqueda del conocimiento científico y al avance de la comprensión de las leyes naturales. Su legado perdura no solo en la unidad de medida que lleva su nombre y en sus principios teóricos, sino también en el ejemplo de integridad científica, coraje moral
y dedicación inquebrantable a la investigación. El legado inmortal. Más de un siglo después de la muerte pacífica de Wilhelm Weber en su querido jardín de Göttingen, su nombre resuena miles de millones de veces cada día en laboratorios científicos, aulas universitarias y centros de investigación alrededor del mundo. Cada vez que un físico calcula el flujo magnético, un ingeniero diseña un transformador o un estudiante aprende sobre inducción electromagnética, invocan involuntariamente el legado de este hombre extraordinario cuya vida ejemplificó la convergencia perfecta entre brillantez intelectual, integridad moral e inquebrantable dedicación al avance del conocimiento humano. El impacto científico permanente de Weber trasciende las categorías convencionales de influencia académica, penetrando los fundamentos mismos de cómo la humanidad mide, comprende y manipula las fuerzas electromagnéticas que gobiernan tanto las tecnologías modernas como los procesos fundamentales del universo. Su trabajo en mediciones eléctricas absolutas, desarrollado con la precisión meticulosa que caracterizó toda su carrera, fue adoptado por la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia durante la década de 1860, estableciendo estándares internacionales que perduraron durante generaciones y proporcionaron la base conceptual para los sistemas de medición eléctrica que sustentan la civilización tecnológica contemporánea. La consagración definitiva del legado científico de Weber se materializó en 1960, cuando la Conferencia General de Pesos y Medidas adoptó oficialmente el Weber como la unidad del Sistema Internacional para el Flujo Magnético. Esta designación, aparentemente técnica, representa una inmortalidad científica extraordinaria. El nombre de Weber se pronuncia ahora miles de millones de veces diariamente en cálculos científicos, diseños de ingeniería y experimentos de investigación en todo el mundo. Desde el desarrollo de resonancias magnéticas en hospitales hasta el diseño de motores eléctricos en automóviles, desde investigaciones sobre fusión nuclear hasta exploraciones de física cuántica, la unidad Weber proporciona el vocabulario fundamental que permite a la humanidad cuantificar y comprender fenómenos electromagnéticos. Las contribuciones fundamentales de Weber abarcaron un espectro extraordinariamente amplio de disciplinas científicas, reflejando tanto la curiosidad insaciable que había caracterizado su personalidad desde la infancia, como la versatilidad intelectual que le permitía aplicar principios físicos fundamentales a dominios aparentemente dispares. Su investigación temprana sobre tubos de órgano de lengüeta y teoría de ondas, realizada cuando tenía poco más de 20 años, estableció principios acústicos que continúan influyendo en el diseño de instrumentos musicales y sistemas de audio modernos. La precisión matemática que aplicó a estos estudios acústicos anticipaba la metodología rigurosa que posteriormente revolucionaría la medición electromagnética. La invención del telégrafo electromagnético con Carl Friedrich Gauss representó mucho más que una innovación tecnológica específica. Estableció el paradigma conceptual para todas las comunicaciones electromagnéticas posteriores. Aunque sistemas telegráficos más sofisticados fueron desarrollados por otros inventores, los principios fundamentales establecidos por Weber y Gauss proporcionaron los fundamentos teóricos y experimentales que hicieron posible la revolución de las comunicaciones del siglo XIX y finalmente el desarrollo de las tecnologías de información que definen el mundo contemporáneo. La conexión experimental que Weber estableció entre electromagnetismo y la velocidad de la luz, realizada en colaboración con Rudolf Kohlrausch, representó uno de los descubrimientos más profundos en la historia de la física. Su introducción de la letra C
para denotar la velocidad de la luz, proporcionó la notación que Einstein utilizaría posteriormente en la formulación de la relatividad especial, creando una continuidad simbólica directa entre el trabajo experimental del siglo XIX y las revoluciones teóricas del siglo XX. Este descubrimiento también proporcionó evidencia experimental crucial que James Clerk Maxwell incorporó en su teoría electromagnética de la luz, demostrando cómo las contribuciones de Weber facilitaron desarrollos teóricos que inicialmente parecían competir con sus propios enfoques. El legado educativo de Weber se extendió mucho más allá de sus contribuciones científicas específicas, transformando fundamentalmente la pedagogía física en universidades alemanas e internacionalmente. Su filosofía de combinar trabajo de laboratorio práctico con instrucción teórica rigurosa estableció estándares para la educación científica que persisten hasta la actualidad. La insistencia de Weber en que los estudiantes participaran directamente en experimentos, construyeran sus propios aparatos cuando fuera posible y enfrentaran personalmente los desafíos de obtener mediciones precisas, creó una metodología educativa que desarrollaba intuición física genuina en lugar de conocimiento superficial. Miles de estudiantes que pasaron por sus laboratorios llevaron estos métodos a instituciones en toda Europa y América, multiplicando exponencialmente su influencia pedagógica. La colaboración entre Weber y Gauss estableció un paradigma de asociación científica que definió estándares para la investigación física durante generaciones. Su relación demostró cómo la brillantez teórica podía combinarse productivamente con precisión experimental excepcional, creando sinergias que ninguno de los colaboradores habría podido lograr independientemente. Este modelo influyó en la organización de la investigación científica moderna, estableciendo expectativas sobre la importancia de combinar sofisticación matemática con rigor experimental y promoviendo la idea de que los avances científicos más significativos frecuentemente emergen de colaboraciones interdisciplinarias. El coraje moral que Weber demostró durante la crisis de los 7 de Göttingen trascendió consideraciones de conveniencia personal para establecer precedentes duraderos sobre la responsabilidad social de los intelectuales. Su decisión de sacrificar la seguridad profesional para defender principios constitucionales y libertad académica, tomada cuando tenía 33 años y potencialmente toda su carrera por delante, inspiró a generaciones futuras de académicos que enfrentaron presiones políticas similares. Este ejemplo de integridad moral se convirtió en emblemático de los valores liberales alemanes y proporcionó un modelo de resistencia intelectual que influenció movimientos por la libertad académica durante el siglo XX. La influencia de Weber en generaciones futuras de científicos se manifestó tanto a través de líneas directas de mentoría como a través de la adopción generalizada de sus metodologías y principios. Sus estudiantes directos llevaron sus enfoques experimentales a posiciones académicas prominentes en toda Europa, mientras que sus métodos de medición eléctrica proporcionaron fundamentos técnicos para el desarrollo de instrumentación electromagnética de precisión que continúa evolucionando en laboratorios contemporáneos. El establecimiento de estándares eléctricos internacionales basados en su trabajo creó infraestructuras de medición que sustentan tanto la investigación científica avanzada como aplicaciones tecnológicas cotidianas. El reconocimiento duradero del legado de Weber se materializa no solo en la unidad que lleva su nombre, sino también en monumentos físicos que conmemoran sus contribuciones. Los monumentos a Gauss y Weber en Göttingen proporcionan recordatorios tangibles de su colaboración revolucionaria, mientras que su tumba en el Stadtfriedhof se ha convertido en un sitio de peregrinaje informal para físicos que visitan la universidad.
La proximidad de su sepultura a las de Max Planck y Max Born crea una continuidad simbólica poderosa que conecta diferentes eras de la física teórica bajo el legado común de Göttingen como centro de excelencia científica. La evaluación histórica moderna de Weber reconoce su papel fundamental como figura de transición que tendió puentes entre la mecánica clásica del siglo XVIII y la teoría electromagnética que definiría la física del siglo XIX. Aunque su marco teórico específico fue finalmente superado por desarrollos posteriores, sus contribuciones experimentales y metodológicas permanecen integradas en los fundamentos de la física moderna. Su historia ilustra vívidamente cómo el progreso científico ocurre a través de la interacción compleja de marcos teóricos competitivos, trabajo experimental preciso y desarrollos institucionales que trascienden las contribuciones de individuos específicos. La vida de Weber también proporciona perspectivas valiosas sobre la relación compleja entre avance científico y contexto político. Su capacidad para navegar exitosamente tanto desafíos intelectuales como políticos, manteniendo simultáneamente productividad científica excepcional e integridad moral inquebrantable, demuestra posibilidades para el compromiso constructivo entre la comunidad científica y la sociedad más amplia. En última instancia, Wilhelm Weber representa mucho más que un físico brillante cuyas contribuciones técnicas avanzaron campos específicos de conocimiento. Personifica el ideal del científico ciudadano cuya búsqueda del conocimiento sirve a propósitos más amplios de progreso humano y justicia social. Su capacidad para combinar curiosidad intelectual insaciable con responsabilidad moral profunda estableció estándares que continúan inspirando a científicos contemporáneos que enfrentan desafíos similares de equilibrar excelencia académica con compromiso social responsable. El verdadero legado de Weber reside no solo en los descubrimientos específicos que realizó o las tecnologías que sus investigaciones hicieron posibles, sino en el ejemplo que estableció de lo que significa dedicar una vida completamente al servicio de la verdad científica y el progreso humano. En una época cuando los científicos enfrentan presiones crecientes para demostrar la relevancia social de su trabajo, el ejemplo de Weber proporciona inspiración duradera sobre cómo la excelencia científica y la integridad moral pueden reforzarse mutuamente para crear contribuciones que trascienden las limitaciones de épocas específicas y continúan beneficiando a la humanidad durante siglos.